Hablamos de cómo dos pensadores que hoy son, bueno, citadísimos, súper influyentes, como Friedrich Nietzsche y Karl Marx, pues en su día fueron prácticamente ignorados. Incluso fracasos editoriales, fíjate. Su fama actual es brutal, es innegable, pero parece que llegó, pues eso, mucho después de morir. Y quizás no exactamente por sus ideas originales, que es lo más curioso. Para investigar esto nos vamos a basar en un análisis que se titula Nietzsche y Marx, fama póstuma y manipulación política. Y nuestra misión hoy, pues, es intentar desentrañar qué pasó ahí, qué mecanismos, a veces políticos, a veces inesperados, los catapultaron a esa fama mundial y, de paso, cómo eso moldeó su legado. A ver qué sacamos en claro de todo esto. Empezamos, si te parece, por Friedrich Nietzsche. Hoy dices Nietzsche y, piensas en el superhombre, la voluntad de poder, críticas a la moral. Un pilar, ¿no? Totalmente. Un referente absoluto del pensamiento occidental. Pero claro, viajas a su época y la foto es radicalmente distinta. Editorialmente, Nietzsche, pues era un desconocido, básicamente. Sí, un desconocido. Los datos que da el análisis son, bueno, bastante claros. Obras que ahora son centrales, como Así habló Zaratustra, tuvieron una acogida mínima. Invisible, casi. Increíble, ¿verdad? Las ventas eran bajísimas, tanto que Nietzsche tuvo que poner pasta de su bolsillo para imprimir las primeras partes. De su bolsillo. Madre mía. Y hay un detalle que lo ilustra todo. De la cuarta parte de Zaratustra, la última, solo hizo una tirada privada. ¿Sabes cuántos? 40 ejemplares. 40. 40. Y de esos, parece que regaló solo 7 a amigos cercanos. O sea, no hablamos de un autor minoritario. Es que era invisible para el gran público. Leído por 4 gatos, vamos. Es que es una desconexión brutal, ¿verdad? Pensar en esos 40 libros y compararlo con, bueno, las bibliotecas enteras que hay hoy sobre él, los cursos, su impacto cultural. La pregunta es obvia, claro. ¿Cómo pasas de esa irrelevancia casi total en vida a ser un icono mundial después de muerto? Algo gordo tuvo que pasar ahí. No parece una simple revalorización académica con el tiempo, ¿no? Efectivamente. Y ahí es donde el análisis mete un factor externo que parece, bueno, determinante. La figura de su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, que no fue solo la hermana que cuidó su legado y ya está. Según la fuente, jugó un papel activo y, bastante controvertido en construir esa fama póstuma. Exacto. Porque cuando Nietzsche tuvo el colapso mental y quedó incapacitado, ella pues tomó las riendas de todo, de sus escritos, de sus notas inéditas, que eran un montón, y lo hizo, con una agenda propia muy clara. Ella era muy nacionalista alemana, antisemita declarada, y simpatizaba mucho con esas corrientes protofascistas que empezaban a sonar fuerte en Europa. ¿Y qué hizo exactamente? Pues el análisis habla de manipulación, consciente y sistemática. Por un lado, cogió fragmentos de los cuadernos inéditos, los seleccionó, los editó, incluso parece que los alteró. Vaya. Para montar una obra póstuma, La voluntad de poder, que daba una visión muy sesgada, muy endurecida de lo que pensaba Nietzsche. Y por otro lado, reeditó las obras que ya estaban publicadas, pero añadiendo prólogos o interpretaciones que las acercaban a la ideología de ella. O sea que básicamente construyó un Nietzsche a su medida. Un Nietzsche que cuadraba con sus ideas políticas. Eso es. Lo fascinante aquí, y lo problemático también, claro, es cómo esa versión tuneada de Nietzsche resultó, bueno, increíblemente oportuna, muy atractiva para ciertos movimientos políticos que justo estaban creciendo a principios del siglo XX. Es un ejemplo clarísimo de cómo se puede reconfigurar un legado intelectual desde fuera, ¿no?, para que sirva a otros fines. La hermana no solo distorsionó las ideas, es que creó casi un producto filosófico político que encontró un público muy concreto y muy poderoso. Precisamente. El análisis señala que esa versión manipulada, pues la adoptaron con entusiasmo el fascismo italiano y sobre todo el nazismo alemán. Claro. Ya no era la filosofía compleja, a veces contradictoria, del Nietzsche real, sino una versión simplificada, brutalizada, que parecía justificar cosas como el culto al líder, la fuerza bruta y, en el caso nazi, hasta la superioridad racial. Sí, los ejemplos de esa apropiación son, bueno, bastante conocidos y el análisis los menciona. Se habla de cómo Hitler visitó el archivo Nietzsche que dirigía Elisabeth mostrando admiración.
Y cómo la propaganda nazi usó conceptos como el Übermensch, el superhombre, pero, vamos, totalmente tergiversados, sacados de contexto, para justificar su ideología de la raza aria. Una instrumentalización del libro. Y no solo en Alemania, ¿eh? Mussolini en Italia también reconoció la influencia de Nietzsche, siempre a través de ese filtro distorsionado, claro, usando ideas como la voluntad de poder para darle un barniz filosófico a su régimen. Parece que se convirtió en una especie de fetiche intelectual para los totalitarismos de la época, esa versión conveniente de Nietzsche. Aquí es donde el argumento central del análisis coge fuerza. Dice que, si Nietzsche no era nadie en vida y su obra es compleja, es muy difícil explicar que se hiciera famoso tan rápido y a nivel mundial después de morir sin tener en cuenta el papelón que jugaron estos movimientos políticos. Claro, el nazismo y el fascismo, con toda su maquinaria de propaganda, no solo lo citaron, es que lo elevaron, lo promocionaron a tope. Aunque fuera una versión adulterada, claro. O sea que lo sacaron de la oscuridad, de esos círculos pequeños, y lo pusieron en el escaparate internacional, aunque fuera por las razones equivocadas. Exactamente. Le dieron una visibilidad masiva que su obra original jamás tuvo. Por lo tanto, la conclusión a la que apunta la fuente sobre Nietzsche es que su estatus de ícono global podría ser en gran medida un efecto secundario de esa instrumentalización política, menos un reconocimiento espontáneo de su genio y más una consecuencia de cómo su figura fue utilizada y amplificada por fuerzas políticas muy potentes después de morir. Esto, inevitablemente te hace cuestionar qué es realmente la fama filosófica y cómo se relaciona con el poder, ¿no? Es una perspectiva, bastante fuerte, la verdad. Y lo que sugiere el análisis es que este patrón, esto de la fama póstuma impulsada por la política, no es solo cosa de Nietzsche, que se ve una dinámica parecida, aunque con otros actores y otros mecanismos, en el caso de Karl Marx. Otro gigante, sí. Hoy es, omnipresente, en política, economía, sociología. Pero, de nuevo, miras a su época y el panorama cambia. Si era conocido en círculos socialistas, revolucionarios del 19, era un activista, un teórico respetado ahí, pero... Pero no un autor de masas, ni mucho menos. Exacto. El dato que da la fuente sobre el Capital es muy revelador. Su obra cumbre, el texto clave del marxismo, vendió menos de 1000 copias en los primeros años después de publicarse, en 1867. 1000 copias. Considerando lo que vino después, es poquísimo. Demuestra eso, que sus ideas circulaban en ciertos ambientes, pero no había una demanda masiva ni un reconocimiento editorial amplio. Entonces, si no fue un éxito inmediato, ¿qué lo catapultó a esa fama mundial que tuvo en el siglo XX? Pues, el análisis identifica un punto de inflexión clarísimo: la Revolución Rusa de 1917. Y sobre todo, la consolidación del poder bolchevique, y más tarde, el régimen de Stalin en la Unión Soviética. Ah, claro. Aquí el mecanismo es distinto al de la hermana de Nietzsche, no hay esa manipulación personal, pero está igual de ligado al poder del Estado. Lo que pasó fue que el marxismo, más bien una interpretación concreta, el marxismo-leninismo, se convirtió en la ideología oficial del Estado soviético, la doctrina única y obligatoria para un país gigantesco, y luego para todo un bloque de países, imagínate. Y eso no fue solo una declaración en un papel. Tuvo consecuencias prácticas brutales para difundir la obra de Marx, supongo. Por supuesto, implicó una campaña de publicación y distribución a una escala, sin precedentes en la historia. El Estado soviético y luego otros regímenes comunistas invirtieron una cantidad de recursos enorme en imprimir millones y millones de ejemplares de El Capital, del Manifiesto Comunista, de otros textos de Marx y Engels. Se tradujeron a decenas de idiomas, se distribuyeron por todo el mundo, muchas veces gratis o subvencionados, como parte de la estrategia de expansión ideológica durante la Guerra Fría. Se crearon institutos, cátedras, todo un sistema para estudiar y promover el marxismo, siempre en su versión oficial, claro. O sea que, de forma parecida a Nietzsche, aunque por otras vías, la fama global masiva de Marx parece que tampoco viene directamente de cómo se recibió su obra al principio. Sino de un empujón externo potentísimo. En este caso, que un aparato estatal enorme adoptara sus ideas como su base ideológica. Esa es la conclusión del análisis, sí. La conversión de Marx en un ícono filosófico y político universal fue en gran medida producto de esa institucionalización.
El texto recalca el papel del estalinismo no solo en difundirlo, sino también en canonizar una versión específica del marxismo, a menudo simplificada o dogmática, que servía a los intereses del régimen. Sin ese patrocinio estatal tan masivo y mantenido durante décadas, pues es razonable pensar que la influencia de Marx, que sin duda sería relevante, no habría alcanzado ni de lejos la escala planetaria que conocemos. Vale. Si juntamos las piezas que hemos ido viendo a través de la fuente, emerge un patrón bastante claro y, bueno, un poco inquietante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Tenemos a dos de los filósofos más influyentes de la era moderna, Nietzsche y Marx, y su estatus de icono global parece que se debe menos al impacto directo de sus libros en su momento, y más a procesos póstumos complejos, donde entraron en juego factores ajenos a la filosofía pura y dura. Exacto. El hilo conductor que presenta el análisis es ese papel decisivo de la instrumentalización. Y en el caso de Nietzsche, la manipulación directa por parte de fuerzas políticas externas. Para Nietzsche, su hermana creando una versión a la carta y luego el fascismo y el nazismo usando esa versión como herramienta ideológica. Para Marx, la transformación de su teoría en doctrina de Estado por el comunismo soviético, que usó su poder inmenso para difundirla por todo el mundo. Y es clave entender que, según esta visión, estos factores externos no solo fueron un altavoz que amplificó sus nombres. No solo eso. Sino que, a menudo, lo hicieron distorsionando o seleccionando partes de su pensamiento para que cuadraran con agendas políticas que ya existían. No se promovía necesariamente al Nietzsche o al Marx originales, sino a versiones adaptadas a la carta. Y es un punto importante a recalcar, sí. El análisis se centra en describir este mecanismo, este fenómeno de cómo las ideas filosóficas pueden ser, cooptadas, utilizadas por el poder político para ganar visibilidad y legitimidad. Precisamente. Y como siempre intentamos hacer en estas exploraciones, es fundamental recordar que estamos exponiendo los argumentos tal como los presenta la fuente que analizamos, Nietzsche y Marx, fama póstuma y manipulación política. Nuestro objetivo no es juzgar las ideologías políticas que han salido, nazismo, fascismo, comunismo, sino examinar el proceso que describe el texto, cómo la fama de estos pensadores fue impulsada de forma muy significativa por su utilización política después de muertos. Se trata de analizar el fenómeno en sí, el de la instrumentalización de las ideas. Exacto. Centrarse en el cómo y el porqué de esa fama póstuma tan particular. Creo que hemos recorrido un camino, bastante revelador. Hemos visto cómo, según este análisis, la fama inmensa de figuras como Nietzsche y Marx no fue algo que brotara espontáneamente de su genialidad, sino que estuvo muy entrelazada con fuerzas históricas, políticas, que vieron útil apropiarse de sus nombres y legados, a menudo reinterpretándolos a lo bestia, mucho después de que ellos murieran. Les dieron un alcance global que ni soñaron en vida. Sin duda. Este enfoque invita a reflexionar mucho sobre esa dinámica compleja entre las ideas, su valor propio, y las circunstancias históricas que al final deciden si se difunden o no y cómo perduran. Nos deja con una pregunta abierta y quizás un poco incómoda. ¿Cuánto de la resonancia cultural de un pensador se debe realmente a la profundidad de su pensamiento y cuánto a los vehículos a veces poderosos, a veces interesados, a veces las dos cosas, que lo llevan por el tiempo y el espacio? Es una buena pregunta, sí. Y tal vez, para seguir dándole vueltas, podríamos preguntarnos si dinámicas parecidas, de instrumentalización, de construcción de fama por factores externos, podrían estar pasando hoy, ahora mismo, en nuestra era de la información, de la polarización, con otras figuras intelectuales, otras corrientes o incluso conceptos que se hacen virales. ¿Sigue siendo el poder, en sus muchas formas, un factor decisivo para determinar qué ideas y qué pensadores llegan a tener una influencia masiva? Es algo sobre lo que, vale la pena seguir reflexionando, ¿no crees?